Y a esta hora, 7:29 de la mañana, le damos la bienvenida a todas las personas que se están conectando. Buenos días. Y a esta hora nos acompaña Pablo Zambrano. Él es dirigente sindical del sector salud, quien participará hoy en la movilización de empleados públicos en exigencia de ajuste salarial al oficialismo venezolano, a propósito que es 1 de mayo, Día del Trabajador en Venezuela. Bienvenido. Gracias por el contacto. Saludos a todos y, por supuesto, siempre agradecido con este canal. Pablo, el día de ayer vimos el anuncio del aumento o el ajuste a la bonificación complementaria del salario mínimo para los venezolanos con este bono de guerra que pasó de $90 a $120 mensuales. ¿Están contentos ustedes con eso? El tema es que la legislación venezolana contempla claramente que cuando tú vas a prestar el servicio, te tienen que pagar el salario, no te tienen que pagar bono. El único bono legal, o sea, que tiene soporte legal, es el ticket de alimentación. O sea, el bono de alimentación inclusive también es insuficiente porque se refiere en la ley que debes recibir un almuerzo diario. Y si te lo pagan, tiene que ser el costo más o menos de un almuerzo, que si habláramos de un almuerzo en Venezuela en este momento, digamos muy baratico, serían unos $5. El trabajador tendría que recibir nada más de ese ticket unos $150. Y los trabajadores, por supuesto, están descontentos igualmente porque el bono no es salario. Y una de las cosas que nosotros venimos pregonando es precisamente que sin salario en un país no hay futuro. Resulta ser que si tú vas a prestar el servicio y vas un domingo en Venezuela, que es feriado, tienen que pagártelo en algunos casos, de acuerdo a los contratos colectivos, doble o triple, y eso no está sucediendo porque en este momento el salario mínimo en Venezuela está por el orden de $1.5. Es lo más bajo de la historia del país con respecto al salario, este salario mínimo que se ha establecido. ¿Quiénes son los grandes favorecidos dentro de esta política económica que desarrolla el gobierno? Los empresarios, que señalan que ellos supuestamente pagan más de $200 y resulta ser que con estos aumentos eso no los afecta, pero sí vemos en las calles que todo ha subido el doble. O sea, el costo de la vida en Venezuela se duplicó por las constantes mini devaluaciones que se van desarrollando, digamos, por la política económica que existe en el país. No llena la expectativa, digamos, los bonos, porque no causan incidencia. No se reivindican las prestaciones sociales de los trabajadores, no se reivindica la contratación colectiva. Vas a prestar el servicio simplemente para que te paguen bonos y eso es totalmente legal. Se ha, digamos, venido pulverizando el salario y lo van a llevar a la desaparición en forma de facto. O sea, es un acto de facto porque no está contemplado ni en la Constitución ni en la ley, en este caso en Venezuela. Ahora, ¿cuáles son exactamente las principales demandas que ustedes plantean para mejorar estas condiciones laborales de los trabajadores específicamente? Bueno, aumento de salario, aumento de salario. ¿Por qué? Porque el salario va a la escala de sueldos en el caso de los empleados y profesionales y a los tabuladores del personal de obrero. De ahí, junto a las cláusulas económicas de la contratación colectiva, se llega a un salario y con el ticket de alimentación se construye un ingreso que permita a los ciudadanos venezolanos que trabajan vivir con dignidad. O sea, se reivindica la prestación del trabajo formal, en este caso en Venezuela. Eso no está sucediendo. Y el otro hecho concreto es que lo que se persigue es eliminar la retroactividad de las prestaciones sociales de los trabajadores venezolanos, que hoy se van a su casa jubilados o pensionados y prácticamente no las reciben porque $1.5 al mes simplemente no multiplican. Y tenemos inclusive casos de trabajadores que demandan en los sectores privados, porque en Venezuela la ley dice que todo lo que tú recibas mensualmente
forma parte de tu salario, ganan las demandas y no se ejecutan, digamos, estas demandas cuando las ganan los trabajadores, porque también tenemos vicios en el sistema, digamos, judicial venezolano. O sea, todo lo que se realiza al final termina en contra de la clase obrera y la clase trabajadora venezolana. Ahora, ¿qué probabilidades ven ustedes de que esto se haga efectivo? Que estas demandas que ustedes hacen, el Estado las oiga y se haga efectivo, porque cada vez vemos más recurrentes que distintos gremios exigen, salen, marchan, protestan, pero no hay una mejoría en el salario. Bueno, fíjate, en principio hay una comisión tripartita o como le dicen, diálogo social. Esto está formado por las centrales sindicales, los patronos privados y los patronos públicos. Ese diálogo social ha tenido como logro, primero, la congelación del salario en el año 2022. Se congeló el salario en ese año, eso fue anunciado por los empresarios y las centrales simplemente callaron. Posteriormente a esto se han venido realizando reuniones, han hecho, digamos, las convenciones anuales en Ginebra, pero no ha tenido el efecto que debe tener, porque resulta ser que las centrales sindicales en Venezuela, sean patronales o sean de oposición, simplemente no van a elecciones. El caso específico de la CTV, de los 25 años que tiene el siglo, tiene 24 años sin realizar un proceso electoral. Pero además de esto, no entrega cuentas desde el año 2018. O sea, los recursos que se reciben en este ente de parte de los alquileres de un edificio completo, que es el edificio José Vargas, eso no se sabe a dónde va porque simplemente no entregan cuentas. Entonces, no hay quien articule una política sindical que conlleve a enfrentar como debe ser las pretensiones patronales, tanto de los empresarios como del gobierno, porque no tienen simplemente la fuerza necesaria. Y cuando tú le hablas a estos ciudadanos que se encuentran ahí de elecciones, simplemente, bueno, intentan descalificarte, intentan decir y crear, digamos, ambientes dentro de lo que puede significar la persona que le reclama, que conlleva a que se han venido manteniendo también de facto en esos cargos de la CTV. Las elecciones sindicales son necesarias. Articular el movimiento sindical, adecentarlo, también es una necesidad, porque los trabajadores tienen la fuerza, pero no tenemos una dirigencia que articule y que lleve a todas las federaciones juntas, a todos los sindicatos, a tener la fortaleza necesaria para enfrentar a los patronos. Mientras los patronos, tanto gobiernos como empresarios, sí se ponen de acuerdo. Ahí tienes tú el resultado. Congelaron el salario por 3 años y ahora simplemente siguen aumentando los bonos para evitar la retroactividad de las prestaciones sociales de los trabajadores. Ahora, en el Día del Trabajador hoy, distintas organizaciones se han convocado en una movilización en Caracas para lo que venimos hablando, exigir mejoras salariales y condiciones laborales más justas, ¿no? Ahora, ¿cuál es la expectativa de esta convocatoria para la marcha de hoy? ¿Cómo se están organizando estos distintos sectores para esta movilización? Bueno, en el caso nuestro, la red sindical venezolana, que está formada por organizaciones, digamos, de la salud, que yo soy uno de los representantes, del magisterio venezolano, los eléctricos, los telefónicos, sectores privados igualmente. Vamos a salir desde Chacaíto en Venezuela, Torre Credicar. Ahí vamos a concentrarnos. Esa va a ser una concentración masiva porque representa a las bases de los trabajadores, representa a todo aquel que realmente está reclamando en las calles las reivindicaciones laborales de los trabajadores en el país. Hoy es un día de protesta en Venezuela porque las expectativas y los anuncios que ha dado el gobierno nacional no son los correctos. No queremos que se elimine el salario en Venezuela. Es totalmente ilegal lo que se está haciendo con el salario mínimo en el país, de pretender terminar de eliminarlo simplemente porque le da la gana a los patronos venezolanos.
Pablo, a propósito de esta propuesta en Venezuela, sabemos que no es un secreto que protestar, por supuesto, por derechos laborales puede implicar riesgos para los trabajadores, especialmente en entornos donde no se garantiza, digamos, plenamente la libertad sindical, ¿no? ¿Han documentado ustedes amenazas, hostigamiento, algún tipo de amedrentamiento por parte de instituciones? ¿Ustedes no tienen miedo de protestar? No, nunca lo hemos tenido. Bueno, en el caso mío, yo tengo en la calle, desde que llegó el gobierno del difunto presidente Chávez, reclamando en las calles venezolanas. Ahora bien, si somos objetos de presiones, si somos objetos, por supuesto, en muchos casos de atropellos y simplemente los venimos denunciando en forma constante, porque no es el debe ser. O sea, la libertad sindical tiene que existir y tiene que ser respetada, más en algo concreto. Pues si la OIT forma parte y es el mediador de las reuniones estas tripartitas que se realizan y que no han dado el resultado correcto, bueno, ahí es que se contempla en el convenio 87 el respeto a la libertad sindical. Nosotros lo ejercemos, pero no solamente el gobierno viola la libertad sindical. Cuando una central como la CTV tiene 24 años sin realizar un proceso electoral, donde quedan 2 o 3 sujetos que ya no representan a los trabajadores, ahí también se está violentando la libertad sindical de los trabajadores venezolanos que tienen derecho a elegir a su dirigencia. Entonces, en Venezuela nosotros vamos a seguir en las calles, nosotros vamos a seguir reclamando lo que nos corresponde por derecho y no nos vamos a cansar. Ya tenemos años en esto y vamos a seguir hasta que haya la conciencia plena de que hay grandes necesidades como hechos concretos. ¿Cuál es el problema en nuestro país? Que viene, un esquema de confrontación permanente entre sectores políticos que han hundido al país en el hambre y la miseria. Entonces, esto ha agravado la situación política y, por supuesto, repercute en la situación económica de Venezuela. Y esto simplemente lo paga el que sale todos los días a prestar un servicio, a trabajar y a buscar la vida para su familia. Y por supuesto también hay mucho miedo en muchos sectores, ¿no? Y a pesar de eso, pues la gente sigue con esperanza y con fe, pero hay unos que no lo tienen. ¿Qué mensaje le podría dar usted hoy a esas personas en el Día del Trabajador, a aquellos empleados públicos que aún sienten temor, apatía frente pues a las luchas sindicales y a las movilizaciones también? Bueno, que vencer el miedo. En principio hay que vencer el miedo, hay que salir a las calles, hay que reclamar, hay que fortalecer el tejido social para lograr que los patronos, en este caso, reivindiquen mediante acuerdos debidos y, por supuesto, formales a la clase trabajadora. Hay que proteger a nuestros jóvenes. Tenemos casos específicos de nuestros jóvenes que son explotados. Estas empresas chinas y árabes, que son negocios medios, colocan nuestros jóvenes a trabajar, le pagan $40 a la semana y trabajan 14 horas diarias. Esa es una de las grandes denuncias que estamos también realizando, la protección a nuestros jubilados, a nuestros pensionados que entregan la vida al trabajo y en este momento no son reivindicados con las prestaciones sociales que debe corresponderles. Hay que vencer el miedo, hay que marchar y hoy los esperamos en la Torre Credical, Chacaíto, a partir de las 9 de la mañana, a las bases del movimiento sindical venezolano para seguir protestando y buscar nuestro derecho, reivindicarnos bajo la lucha. Bien, señor Pablo Zambrano, él es dirigente sindical del sector salud. Muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Gracias a ustedes.